Amados, hoy vamos a estudiar un tema por lo más interesante y muy necesario para los tiempos, los días que están pasando. Y este estudio se llama Obediencia, Convicción y Compasión. Anótelo ahí. Obediencia, convicción y compasión. ¿Ok? Obediencia, convicción compasión. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amor. ¿Sí? Ahí está bien, ¿si lo alcanzan a leer? ¿Sí? ¿Sí lo ven todos? Necesitamos un pizarrón más grande, ¿verdad? Amados, les voy a dar un poco de trasfondo cultural de lo que es Halloween y el Día de Muertos, que cada año lo escuchamos y vemos. Quiero decirte que esto no está limitado a la región en el mundo o al país. Se celebra la muerte en diferentes lugares del mundo. Al fin y al cabo es una adoración a las tinieblas y parece que en cada país ocurre en esta temporada de otoño. Ahora, el Halloween viene de la cultura celta, donde existían los druidas, quiere decir brujos, los druidas. Ellos celebraban en las fiestas de la cosecha con sacrificios de animales, incluso humanos. Y ellos representaban a los muertos disfrazados de brujas, duendes, hadas, y pedían comida. Ahora, si no se les daba comida, ellos lanzaban una maldición, y de ahí se pasó esa tradición hasta Estados Unidos, donde en Halloween se pide dulces, ¿verdad? El Día de Muertos en México es distinto. Desde los aztecas, amados, hasta el día de hoy se celebra el culto a la diosa Mictecacihuatl, la diosa de la muerte. ¿Sí? La Iglesia Católica, al ver que las diferentes culturas lo hacían, ellos establecieron un par de fechas, 1 y 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos o el Día de Todos los Santos. Ellos oran por todos aquellos que creen que todavía están en el purgatorio, que pueden pasar a la vida eterna si los fieles a la Iglesia Católica desde tierra hacen rezos para que ellos puedan pasar del purgatorio a la vida eterna. Ahora, ¿en qué ha evolucionado todo esto en nuestros días? Halloween, fiestas, pidiendo dulces los niños, los jovencitos. El Día de Muertos, hacen altares, otros lo ven como folclore mexicano, un día libre en México. En México, amados, la imagen de la muerte es la Catrina, que viene haciendo la diosa de la muerte. La Catrina sale de la imagen de esta diosa Mictecacihuatl. Quiere decir que aquí en México nació la adoración a la Santa Muerte. Ahora, la adoración a la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, se da en personas que viven fuera de la ley. ¿Están de acuerdo? No son creyentes, no católicos, no son ateos, tienen que adorar algo y ellos han decidido adorar la muerte. Como no quieren adorar a un Dios vivo, justo, santo, oran la muerte, donde no hay justicia. ¿Sí? Y en esta temporada, amados, se eleva la brujería, la hechicería, que obviamente es destructiva para las familias, para el ser humano, y no agrada a Dios. Muchos mexicanos siguen adorando la muerte aún con todo esto. Saben las raíces, pero lo siguen haciendo. En los últimos 4 años llevamos 60,000 ejecuciones acumuladas, amados, solo en México. Cerca de 1,500 al mes en todo México.
Escucha con atención el Salmo 115, versos 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanos les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Y tienen nariz pero no pueden oler. Es decir, están muertos. Esos ídolos no existen. Falsos dioses. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, dice. Como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Qué interesante que la idolatría hace a las personas iguales a lo que adoran. Fíjate bien, cuando el ser humano adora un ídolo muerto, se convierte en algo muerto, en alguien muerto espiritualmente. Pero les tengo una buena noticia, una gran noticia. Jesús acabó con la muerte. Él resucitó al tercer día. Adoramos un Cristo vivo. No hay tinieblas para el creyente. Jesús acabó con la muerte. Por eso el que muere en Cristo, amados, no muere eternamente, porque hay vida eterna en Cristo. El que cree en mí, dice la palabra, ¿qué dice? El que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí jamás morirá. Jamás. Según de Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Cómo quiere que vivamos Dios? En santidad. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Amados, en Cristo somos inmortales. Porque aunque este cuerpo un día se deteriore, tú te vas a presentar en el paraíso con el Señor, en el cielo, donde Él ha preparado moradas eternas para todos aquellos que creemos en Él y seguimos su palabra. Amén. Amados, 1 Corintios 15 lo afirma, verso 54, dice: entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Wow, en victoria, amados. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amados, no es en vano servir a Cristo. Mantenerse firme a las enseñanzas de su palabra, con fidelidad, respetando su palabra. Amados, como cristianos no debemos estar asustados ante lo que el mundo practica, porque nosotros somos hijos de Dios. Y su palabra dice que ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. Un cristiano no le debe tener miedo a la brujería, amados. Si camina en santidad y en rectitud, esa brujería no prosperará, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Amén. Nosotros debemos entender que estas celebraciones no son en nuestra contra. Lo que pasa es que así es el mundo. Y nosotros tenemos que aprender a cómo actuar en este mundo que practica estas cosas. Nosotros no somos de este mundo,
Nosotros no practicamos esto, pero tenemos que aprender a cómo actuar entre ellos. Y 4 principios que estas fechas celebran. Te digo el primero, se recuerda a los difuntos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a recordar a los difuntos? Lucas 24, verso 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amados, las mujeres se topan con una tumba vacía porque Jesús resucitó. Ahora, fueron a la tumba no porque querían interactuar con Jesús muerto. Ellos eran judías, conocían la ley del Señor, que no se debe de hablar con los muertos. Entonces, ¿a qué fueron? A recordar a Jesús. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este verso se refiere a aquellos pastores que guardaron su fe, su integridad hasta el último momento de sus vidas, pastores que partieron con el Señor. Entonces esto me habla que sí podemos recordar a quienes ya se fueron con el Señor, aquellos que ya fallecieron. Pero escuche, en este sentido no hay ningún problema recordar. Pero algunas personas quieren recordar interactuando con los muertos o adorando a los muertos. Es bueno recordar, y más a los que estuvieron en la fe, e imitar su fe. Gloria a Dios por mi padre, gloria a Dios por mi madre. El Señor fue bueno conmigo, me dio un buen ejemplo de un hombre, una mujer de fe, mi abuelo, mi abuela. Gloria a Dios. Pero es diferente consultar a los muertos y recordar su memoria. ¿Sí? Incluso pueden recordar para evitar los errores que ellos cometieron. Número 2, otro principio: oran por los difuntos y los muertos para que del purgatorio pasen al cielo. Nosotros no oramos por los muertos, iglesia, no, porque ellos están en la eternidad. Si honraron a Dios, están en la presencia con Cristo. Si recibieron a Cristo en su corazón, le siguieron fielmente, están con el Señor. Si no lo hicieron, no están con Dios. Hebreos 9:27 lo dice: no hay ningún purgatorio. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay un purgatorio, no existe. Es decir, cuando mueres en este cuerpo, inmediatamente estás delante de Dios, que va a juzgar nuestras vidas. Eclesiastés 12:7 dice: pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. No dice el espíritu irá al purgatorio, no, dice irá a Dios. Entonces yo no puedo orar por esa persona que fue rebelde a Dios, que está separado de la presencia de Dios. Dios decide. Decía un predicador de mi generación, decía: cuando lleguemos al cielo nos va a sorprender quién esté en el cielo y quién no esté en el cielo. Dios decide. No puedo pedirle a los muertos tampoco. No puedo hacer oración a un muerto. Al único que puedo orar es a Dios en el nombre de Cristo, porque Cristo está vivo. Él no murió, Él resucitó, amados. Incluso su madre terrenal, ese instrumento que Dios usó para venir al mundo legalmente como un ser humano, amados, ella falleció, ella no resucitó. No podemos orar a alguien muerto. El apóstol Pedro murió, no resucitó. Es Cristo quien resucitó. Él sí escucha mi oración, Él sí escucha mi clamor porque está vivo. ¿Puedes creer eso? Amados, otro principio que este mundo cree es que se cree que ese día los espíritus muertos visitan a los vivos. Incluso hasta hay mucha gente que afirma que les pusieron en la tumba el pozolito y el pozolito se vació y quedaron 2, 3 granitos. Yo le voy a decir algo: o fue el conserje del panteón,
o fue un demonio. Pero déjale explico lo que pasa. Lucas 16, 26. Vamos a leerlo todos. Mire el Señor cómo afirma que no se puede estar en la eternidad y visitar la tierra. Mire, Lucas 16, 22 al 31. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar en el seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. El hombre rico estaba en el infierno, amados. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Ahora, yo quiero aclarar esto. No quiere decir que los ricos se van al infierno más. El Señor habla esta metáfora. Le voy a explicar por qué. Porque cuando habla de ricos, habla de gente que no se preocupó por lo eterno, sino confió en sus riquezas. No está generalizando que si tú tienes dinero te vas a ir al infierno. No, hay gente que puede temer de Dios, hay gente que puede honrar a Cristo, ser humilde en su corazón y que su Dios sea el Señor Jesucristo solamente, y usar su dinero para servir a los demás, y se acabó. ¿Sí? Porque una de las doctrinas de la religiosidad es que entre más pobre y fregado, más cerca estás de Dios. No es cierto. Hay muchos pobres que no tienen nada, pero son tan orgullosos que están condenados en su alma por no querer un Salvador y no reconocer que necesitan un Salvador, que es Jesucristo. Amén. Entonces fíjate bien, Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí. Ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. O sea, envía a Lázaro, el que está en el descanso eterno, envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Escucha con atención. No se puede volver a la tierra después de haber muerto. Ahora, aquí hay una profecía. Jesucristo está hablando esto, Abraham diciendo que no van a escuchar al que se levantara de los muertos, porque Jesús estaba profetizando que él se iba a levantar de la muerte. El seno de Abraham es el lugar a la entrada del cielo donde seremos juzgados. Ahora, un dato muy interesante: la Biblia dice que un día en la presencia de Dios es como 1000 años aquí en la tierra. Entonces quiere decir que cuando nosotros estemos en el cielo, amados, si Cristo no ha venido y nuestros seres queridos se quedan aquí en vida, amados, no tenemos por qué desesperarnos. Van a llegar rápido. ¿Me explico? Un día en la presencia del Señor son 1000 años aquí. Entonces, amados, la eternidad es real y hay que estar listos para ello. No hay manera de cruzar del cielo al infierno, del cielo al infierno, del infierno a la tierra o del cielo a la tierra. No hay manera después de morir. Lázaro no podía venir a la tierra a hablarles a los hermanos del rico que el cielo era real y que el infierno es real. No podía. El espíritu de un muerto no puede pasear por la tierra, amados. Los demonios sí, porque fueron expulsados del cielo, y son los demonios los que engañan a la gente.
Amados, nuestro Señor nos dijo en San Juan 14, 1 al 4: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Los discípulos le preguntaron: ¿cuál es ese camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino, y es Jesús, para llegar al cielo. Otro principio que creen en estas fechas es la interacción de los muertos con los vivos. Deuteronomio 18:11, vamos a ver qué dice. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada, dice. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Iglesia, yo quiero decirte algo: si tú llegaste a practicar eso antes de ser cristiano, renuncia. Tienes que renunciar delante de Dios en oración. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Dios no respalda la hechicería, Dios no respalda la brujería. No se debe de hacer esto. Consultar a los muertos es rebeldía a la palabra de Dios, trae maldición a las familias. Ahora, muchos cuestionan la Biblia con esto. En 1 Samuel 28, no lo vamos a leer, pero el rey Saúl del pueblo de Israel consulta a una divina de Endor. Y resulta que cuando está consultando a ver si Samuel, el profeta que ya había muerto, le responde de si va a ganar la batalla o la va a perder, de repente sí aparece Samuel, pero Samuel aún declara en eso que Dios ya no está con Saúl, que va a perder la batalla, amados. Y muchos dicen: es que si Saúl, el rey de Israel, hizo esto, entonces sí se puede consultar a los muertos. O muchos dicen: es que entonces sí los muertos hablan a través de medium o videntes. Amados, yo te quiero decir algo. La Biblia narra una desobediencia de un rey impío que Dios ya había dejado. Por la desobediencia de Saúl, Dios se alejó de él. Y escucha otra cosa: no era Samuel el que habla, sino era un demonio. Porque la Biblia no puede contradecir todo lo demás a lo que habla en contra de consultar a los muertos. Amén. Amados, cuando Jesús vuelva, todos seremos transformados. Si estamos con vida, en la segunda venida seremos arrebatados. Dios nos dará un cuerpo glorificado. Si estamos ya con Él en el cielo, nuestros cuerpos en una tumba, esos cuerpos resucitarán y serán cuerpos glorificados como el de Cristo cuando resucitó. Eso dice la palabra. Amados, Dios es tan real y todas estas promesas son verdad. Amén. En la palabra de Dios encontramos mandamientos claros que debemos obedecer. ¿Están de acuerdo? Obediencia. Por ejemplo, Romanos 14, verso 14 al 15, vamos a leer: yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Amados, nos está hablando de una comida sacrificada a los ídolos. Si alguien come sabiendo que esa comida fue sacrificada a los ídolos, tú estás mal. Ahora, si a una persona le causa
tropiezo, que alguien coma de esa comida, no lo hagas por amor a tu hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero mira lo que dice el verso 20 al 22: no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Si dudas en que está bien o está mal, es pecado comerlo, porque lo haces en contra de las convicciones. Quiere decir, amados, que hay cosas que la Biblia no dice que se van a hacer por convicción. En este tiempo, todas las carnicerías en la época del apóstol Pablo, todas, la chuleta de oro, el cortijo, el brazo de oro, el charolais, carnicería Víctor, todas las carnicerías en el tiempo de Pablo eran carnes sacrificadas a los ídolos paganos. Entonces los cristianos se peleaban como que, ay, aquel comió, Pablo es un pecador. Y los otros decían, Pablo, pues tú dijiste que pues diéramos gracias por todo, y pues bendecimos los alimentos y teníamos hambre, nos hicimos un chile colorado. Pablo dice esto: mira, todo podemos comer, pero si no sabes si está bien o está mal, no lo hagas, porque quiere decir que estás débil en tu convicción. Pero si alguien de la iglesia le causa pavor porque viene de la idolatría, presentaba esa chuleta a sus ídolos y se arrepiente y viene a Cristo y te ve comiendo esa chuleta de la carnicería donde todo fue sacrificado a los ídolos, no lo hagas por amor a tu hermano. Amados, dice el verso 23, Romanos 14: pero si tienes dudas acerca de que si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pero no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Amados, tres principios que aprendemos en la palabra de Dios: obediencia, instrucciones muy claras que hay que obedecer. ¿Sí? ¿Cuál instrucción es muy clara que debemos de obedecer? Amar al Señor y amar a nuestro prójimo. ¿Están de acuerdo? Esto entra en obediencia. ¿Sí? Convicciones son cosas que no están en la Biblia, pero por convicción no las hacemos. Pablo nos enseña a madurar. Como iglesia no vamos a caer, y como pastor yo no voy a caer en decirte esto sí haz, esto no haz. Tú tienes que discernir espiritualmente, tú tienes que crecer espiritualmente. ¿Por qué, amados? Porque estamos bajo la gracia, y la gracia nos lleva a apartarnos del pecado. Obediencia, convicción y compasión. Primero ejemplo: ¿qué hago si a mi hijo le piden participar en un altar de muertos? ¿Dónde crees que entra esto? Acabamos de leer Deuteronomio y nos dice que no consultemos a los muertos. Esto entra en obediencia. Entonces yo no voy a permitir que mi hijo participe de un altar de muertos. ¿Están de acuerdo? Porque es clara la instrucción. ¿Están de acuerdo? ¿Qué si mi hijo se quiere disfrazar de Halloween y lo invitaron a una fiesta de Halloween? ¿Qué de esto? Ahora, ¿dónde dice la Biblia no te disfraces? No lo dice. ¿Están de acuerdo? No dice no te disfrazarás de Chiqui Drácula. ¿Alguien se acuerda de Chiqui Drácula? ¿O son muy jóvenes, verdad? Yo veía Chiqui Drácula cuando no era cristiano. Ñaca ñaca decía. ¿Se acuerdan? Sí lo veían. A ver, ¿quién veía Chiqui Drácula? ¿Para qué se hacen los santos? ¿Dónde dice la Biblia no te disfraces? ¿En dónde entra? ¿Qué dice Efesios 5:11? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí entra. No dice la Biblia, pero por convicción yo no voy a dejar que mi hijo se disfrace de un muerto, de una bruja. ¿Qué tiene que ver eso con la luz de Cristo? Nada. Por convicción no lo hago. ¿Están de acuerdo hasta ahí?
¿Qué es lo que se está celebrando? La muerte. No participo, punto. Ahora, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No está hablando de reprender a los niños que anden pidiendo Halloween. ¿Están de acuerdo? No está hablando, reprende a los niños. No, reprende las obras de las tinieblas. Entonces, en un tiempo había personas muy religiosas en Renueva y se molestaban porque o el mero 31 de octubre Renueva hizo festivales de otoño para que los niños recibieran el mensaje de Cristo, se les diera dulces. O antes, como lo que sucedió el domingo, había gente que se indignaba que ya estábamos celebrando el Halloween X. Era algo tedioso, era algo legalista. Escucha con atención. ¿Dónde entra la misión evangelística de usar el otoño para hablar de Cristo? Pues en compasión, amados, por los niños. En una ocasión estábamos en un 31 de octubre evangelizando a los niños y se metieron a la iglesia muchos chiquidráculas y brujas con escobas, un chorro de niñas vestidas de brujitas, ¿no te acuerdas, Dani? Y chiquidráculas. Y los religiosos, seguro el pastor va a sacar el chicote y los va a correr. No, la Biblia dice: el que te pide, dale. Les dimos dulces, les presentamos a Cristo. No les va a decir que se quiten la máscara. No, si esos niños quieren andar así, que anden. Tú pareces que traes máscara y no te digo nada. Amados, imagínate dos niños platicando. No vayas ahí a esa casa porque te van a decir que te vas a ir al infierno, te van a dar un folleto y te van a invitar a la iglesia. Pero imagínate dos niños platicando. Vamos a esa casa. Siempre que llegamos a pedir dulces, nos abren bien amables, nos dicen que Dios nos ama y nos dan unas naranjas con chile y nos dicen que volvamos cuando queramos. Esos niños van a conocer el amor de Cristo. Me acuerdo de Jessie, una niña en Delicias. Ella recibió a Cristo Jesús en una casa cuando fue a pedir dulces, porque se le abrió con compasión, se le abrió con misericordia. No se le dieron dulces de Drácula, se le dio ahí unas papitas, pues se le invitó a la iglesia y esa niña recibió a Cristo en la iglesia. Amados, diles a los niños: les doy esto no por Halloween, se los doy porque quiero que sepan que es un gusto ser su vecino, que en esta casa son bien recibidos. Si tú eres compasivo, iglesia, mostrarás a Cristo. Vas a hacer que se acerquen a tu casa en otro momento. Amén. Que cuando les das dinero, por ejemplo, a los que están en el semáforo y no sabes si se lo gastan en cosas buenas o en cosas malas, no lo sabes, pero tú ya practicaste la generosidad, tú ya reflejaste el amor de Cristo y eso es lo que importa. Mostrar la luz a las personas puede transformar sus vidas como a nosotros Dios nos transformó. ¿Qué con las películas de terror? Todos los jóvenes, todos los que quieren ver que Chucky 5, no sé en qué va la saga, pero ¿qué con las películas de terror? La Biblia dice que la lámpara de nuestro espíritu es el ojo. Es decir, si nuestro ojo está bueno, es bueno, nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si nuestro ojo es malo, estará con tinieblas. No dice en la Biblia no verás películas de terror, pero por convicción no las vemos. ¿Están entendido? ¿Sí? ¿Está entendido esto? ¿Puedo comer del altar de muertos? Una pregunta. Esto entra en convicción porque la Biblia dice en Romanos 14. Pablo dice eso porque todas las carnicerías de este tiempo están
vendiendo carne sacrificada a los ídolos. Entonces, bueno, por convicción no la comemos, punto. Ahora, tú vas al súper con tu tía que te visita en este puente. Tu tía dice: vamos a llevar un pan de muerto con Nutella de esas del súper. Amados, pues deja que tu tía se compre el pan y móchale un cacho y cómetelo con café o con chocolate, abuelita. No lo sacrificaron a los ídolos. Estaba el panadero desde las 6 de la mañana haciéndolo, ingrato. ¿Me explico? Por favor. No. Vi al pastor de Renueva con una caja de pan de muerto. Pues sí, también como. Está muy rico con Nutella. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué con llevarle flores y alimentos a la tumba? Recordar está bien, pero ir a llevar flores, comida, viene de la creencia que el difunto los va a disfrutar. Esos son en vida, amados. ¿Sí? Entonces, pues por convicción no lo hacemos. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, ¿y qué de las visiones? Mi abuelita se me apareció, pastor. No era tu abuelita. Eran los frijoles, un demonio, algo, pero no era tu abuelita. Miren, amados, para mí sería muy sencillo decirles: esto hagan y esto no hagan, pero Dios quiere que crezcan espiritualmente, que maduren en el Señor, que tengan discernimiento. La Biblia, por ejemplo, la Biblia no dice no escuchen música secular. La Biblia no dice no escuchen al Buki. No dice eso. Pero aquí entra, amados, convicción. Porque todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, amados, escuchen con atención. La Biblia no dice no te tomes una cerveza. Dice no te embriagues. Entonces, no me voy a embriagar. Esto entra en obediencia. Pero tomarme una cerveza puede entrar en que no lo voy a hacer por compasión. No quiero que mis hijos se les haga fácil tomarse una cerveza. No voy a tomarme una cerveza porque mi hermano aquí en la fe batalló con la cerveza. No lo voy a hacer por compasión. Y no lo voy a hacer por convicción, porque yo sé que una no es ninguna. Y puedo llevarme a una caída donde estaré desobedeciendo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amados, ¿por qué no nos ponemos de pie y leemos todos Efesios 6:10 al 12? Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dígale al Señor: Señor, estaré firme en ti. Me pondré la armadura espiritual. Señor, por obediencia, por convicción, por compasión, quiero guardarme para ti. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, espero que haya sido de bendición. Me alargué, pero vale la pena. Celebramos la Santa Cena. Quiero invitarle a hacer una oración. Si usted va a diezmar, si usted va a ofrendar, recuerde que Dios ama al dador alegre. Por ahí hay sobres, ahí están los buzones en cada pared. Usted puede darle al Señor lo que es del Señor. Vamos a orar y estaremos despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos momentos de oración que celebramos la Santa Cena. Dios,
Llévanos con bien a casa y que mañana nos levantemos con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, bendice cada Adora Alegre, multiplica cada hogar aquí representado, Señor, y te damos gracias porque eres fiel. En el nombre de Jesús, amén.